El tema que Dios me daba para hoy me tomó algo por sorpresa porque no es uno del que he hablado que yo me acuerde en muchos años. So the subject that God gave me to speak on today is one that actually took me by surprise, because it's not one that I've spoken on probably for many years now. And it's not like something totally crazy, because the Word of God is the Word of God. No es que sea algo así tan descabellado, porque pues la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero normalmente hay ciertos temas como que no se tocan mucho, y yo creo que este es uno de ellos. I just think that there are a lot of subjects that are really not touched on a lot, and this is probably one of them. But when God begins to speak in a certain way, it's because He's calling us to get ready. And the word of the teaching contains what we need to get ready for. Entonces, cuando Dios empieza a hablar de cierta manera, nos está diciendo, prepárense porque esto viene o esto va a suceder, y necesitan estar preparados para algo así. So vamos a hablar un poquito de política. So we're going to be speaking a little bit about politics, but not in the way that you think. Pero no en la forma en que usted quizás normalmente piense de la política, o que es la política. Pero cómo está relacionada a nosotros como iglesia. But we will touch on how it relates to us as a church. For this, I invite you to read Romans 13. We'll be reading the 13, 1 and 2. I'll be reading it from the NABRE version. Para esto voy a invitarle a leer en Romanos 13, 1 y 2. Porque estos temas, como este de la política, sí está en la Biblia. Quizás no lo podemos ver con el lente cultural o con el lente actual que tenemos de lo que es la política, pero la Biblia sí toca estas dinámicas. Diga conmigo, dinámica. Es una dinámica de la cual no nos podemos escapar. O sea, la iglesia no puede separarse del todo de las políticas que están en el mundo. The Word of God does touch on this subject, politics. Again, it's not one that's very much addressed, because we tend to see politics through today's lens, today's cultural lens. And when we see it through today's cultural lens, it tends to turn us off, because, well, we just may not like politicians because we think they lie. They promise a lot and then they don't do the things that they say they're going to do. Quizás la política nos apaga porque decimos, no nos gustan los políticos porque mienten y no hacen lo que dicen, prometen tanto y no hacen lo que hacen. Pero esa no es la forma correcta, no bíblicamente, de ver la política. But that's not the right way to see politics, biblically speaking, because we do have a relationship with it. Porque sucede que sí tenemos una relación con ella, no nos podemos escapar, y estoy hablando como iglesia. Y esto es lo que le quiero compartir hoy, en este día siento compartirle hoy. And this is exactly what I feel like sharing with you today, about how this relationship looks, how it comes about between the church and this
arena that we call political. ¿Cómo se da esta relación entre la iglesia y este campo que llamamos la política, que realmente, verdad, repito, no nos gusta hablar? Pero mire lo que dice aquí Romanos 13, 1 y 2. Esto es de la palabra de Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y aquí ya le está haciendo referencia a no solo a toda clase de autoridad, sino también a la terrenal. Cuando tengo oportunidad, léase hasta el versículo 7 o 8, pero dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. So Romans 13, 1 and 2, again I'm reading it from the NABRE, says that every person be subordinate to the higher authorities, for there is no authority except from God. And those that exist have been established by God. Therefore, whoever resists authority opposes what God has appointed, and those who oppose it will bring judgment upon themselves. Ahora, claro, hay una cosa, que Dios establezca autoridades, y luego, ¿qué es lo que esas autoridades hacen con la autoridad que Dios les da? So obviously there's, one thing is for God to establish authorities, and then another thing is what those authorities do with the authority that God has given them. Si usted lee un poquito ahí más abajo, dice que este servidor es un servidor de Dios, es un ministro de Dios, y él está para ministrar el bien. Ese es su propósito, debe ministrar el bien, y luego debe oponerse a lo que hacen lo malo. So if you read further, you will see that these public servants are servants of God, and they are to serve or minister that which is good, and they are to oppose those that do evil. And it says they don't carry a sword just in vain or for nothing. Dice, no por nada cargan la espada, porque si están para castigar a aquel que haga lo malo. Entonces, cuando hablamos de que deben ser ministros del bien, obviamente está diciendo, porque están puestos por Dios, lo que ellos hacen debe estar basado en la ley o en la palabra de Dios. So it means that if they're ministers of good, and only God can define what is good, it means that they should minister or do the things that are morally written in God's word, or that have to do with God's word. Because when they punish something, it's supposed to be just. And if they punish someone or something, it's because it's in the word of God that was evil, that was wrong, and it should be punished. Entonces, cuando una autoridad castiga a alguien y lo hace porque hizo algo inmoral, hizo algo injusto, es porque la misma palabra de Dios dice, eso es inmoral, eso es injusto. Repito, lo que ya haga un Biden, lo que ya haga un Trump, ya es independiente de lo que Dios establece y de lo que Él espera que hagan estas autoridades superiores que gobiernan en la tierra. Now, what a Biden does or what a Trump does with the authority that's been given to them, that's separate, and God will bring them to account. He will. Because they are called to uphold the Word of God, the morality of God, and the justice of God. Because without God, there is no morality. Without God, there is no real justice. There just isn't. Right? Ya por algunos años, entonces,
Los cristianos han debatido si deben involucrarse en la política, específicamente si deben postular para alguna candidatura. A debate has been going on among Christians for several years regarding their involvement in politics, particularly the question of whether they should run for office or not. Los que se oponen a que un cristiano ocupe un cargo como parte de un gobierno terrenal arguyen que Dios nos llamó a predicar el Evangelio y a enfocarnos en asuntos espirituales y no en la política como medio para transformar al mundo. Es un argumento, estoy dando algo muy básico, hay unos mucho más elaborados y sofisticados, pero esto es como lo central de un tipo de argumento de los que se oponen a que los cristianos participen en la política. Those who oppose the idea of a Christian holding an office in an earthly government argue that God has called us to engage in the preaching of the gospel and to focus on spiritual matters only, and not on politics as a means of transforming the world. Los que toman la posición que los cristianos sí deben participar del sistema político humano insisten que no se puede separar la legislación de leyes de la moralidad de Dios, y la Iglesia de Cristo está puesta para reprender las obras de las tinieblas. Por ejemplo, si los que están en una posición de autoridad establecen leyes que se oponen a las leyes de Dios, la Iglesia de Cristo está obligada, diga conmigo obligada, está obligada a levantar la voz en contra de tales leyes y buscar que sean removidas. Those who take the position that Christians should participate in the human political system insist that the legislation of laws cannot be separated from the morality of God, and the Church of Christ is set up to rebuke the works of darkness. For example, if those in authority enact legislation that oppose God's laws, Christ's church has to raise its voice against those laws and seek to have them removed. El establecimiento de leyes debe reflejar la moralidad y la justicia, y estas dependen de la palabra de Dios. Ignorar las posiciones de candidatos en asuntos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos religiosos sería inmoral para la Iglesia. La Iglesia no puede limitar su moralidad dentro de las cuatro paredes de su Iglesia, porque somos llamados a ser sal y luz en el mundo. Entonces sería inmoral de la Iglesia quedarse callada ante leyes como estas. The establishment of laws is to reflect the morality and justice that depend on God's word. Ignoring the positions of candidates on matters like abortion, same-sex marriage, and religious rights would be immoral for the church. The church cannot limit its morality to just preach it, talk it, speak it just within its four walls, because we are called to be the light and salt of the world. So it is our responsibility to say something. And listen, I'm not touching on the subject because the election is coming up. I never do this. This is what God wants to speak to us today. And there is another reason because of why He's speaking to us like this. So no estoy hablando de esto porque vienen las elecciones de la presidencia este mes de noviembre. Yo nunca hago esto. Pero Dios está hablando de este tema en otra luz que quiere que nosotros entendamos. Créame, hay una razón, sígame. So, relacionado a esta materia, lo que la palabra de Dios hace es darnos paradigmas proféticos.
Un paradigma es algo, es un ejemplo, es algo que ya sucedió, es algo que ya se dio. No solamente es algo que ya sucedió, es un patrón que se repite a través de las escrituras. Ese es un paradigma. Y un paradigma profético es algo que nos está diciendo, esto se va a volver a repetir y se repite a través de las generaciones. Esto es lo que es un paradigma profético. Entonces, la Biblia nos da paradigmas proféticos que debemos analizar, donde su palabra y las políticas humanas tienen una colisión o un choque que manifiesta la interrelación de las dos, y cómo la palabra de Dios llama a sus hijos a oponerse a leyes humanas que violan su ley moral. Repito, este es un paradigma profético. Related to the subject, what God's Word does is that it gives us prophetic paradigms. A paradigm is something that already happened, it's something that already took place, a model, an example. But a prophetic paradigm, what it does, is that it tells us this example, what you see here in God's Word, is going to repeat itself and repeats itself throughout the generations. Amen. Right? So something that we see happening in the Old Testament, a prophetic paradigm, we will see it repeat itself in our time, in our generation. And you'll see different examples of that repetition throughout the scriptures. That is a prophetic paradigm. And it is one that, or some, that we need to pay attention to. We have to pay attention to these prophetic paradigms because they're telling us what's coming. They're telling us what's going to happen. Amen. Yes? Que estos paradigmas sean proféticos significa que esta clase de colisión, choque entre la política y las leyes morales de Dios, inevitablemente se repetirá en el futuro. ¿Sí? That these paradigms are prophetic means that this kind of collision, of clash between politics and God's moral laws will inevitably repeat itself in the future. Puede ser que al momento usted se considere una persona políticamente neutral, ¿verdad? Y usted puede basar su neutralidad sobre el hecho de que usted es una persona que solo se basa en lo que la palabra de Dios dice. Y por esa forma de verlo, ¿verdad?, separa lo que son políticas de la palabra de Dios. Pero en efecto lo que usted está diciendo es que usted le da prioridad a la palabra de Dios y no a la política. Usted no se gobierna por las políticas, usted se gobierna por las palabras de Dios. Por lo que el cristiano tiende a mantenerse, decimos, neutral en cuanto a las políticas, o simplemente no creemos las políticas, leyes que se mueven en el mundo. Y puede que sea correcto, pero hasta cierto punto. Parte de esta palabra profética es que ahorita podemos estar neutrales, no estar involucrados en mucha cosa que se llama política, pero esos tiempos van a parar. Esos tiempos se van a detener. Porque por estos paradigmas proféticos, va a suceder una colisión, un choque entre lo que tú crees y lo que las leyes ya están diciendo. ¿Sí? Pudimos ver un poco de esto durante COVID. La ley estableció y dijo que ciertos negocios, ciertas instituciones iban a cerrar. Y en esas instituciones incluyeron a las iglesias, hasta que algunos estados las declararon esenciales. Pero cuando ordenaron que las iglesias se cerraran,
Me llamó la atención que muchos pastores, denominaciones enteras, simplemente se alinearon y entraron en acuerdo a que la cerraran. Nosotros no fuimos una de esas iglesias. Nosotros no cerramos. No simplemente por el amor o el hecho a que hay que rebelarse, no. Se oró, se buscó a Dios, se oyó de Dios y Dios dijo, no cierren. No cerramos. Sí llegó la policía. Un domingo que tuvimos un servicio, me mandaron llamar, platiqué con el oficial y le dije que no iba a cerrar. Ya lo que ellos iban a hacer, hablaban de multas, hablaban de que posiblemente se corría el riesgo de encarcelamiento. Esas cosas, esas consecuencias no nos deben importar. Mi papá violó las leyes de México. Cuando en los años 60 le dijeron, tú no puedes predicar, es ilegal predicar públicamente aquí en la plaza. La plaza que está ahí en la 16 de septiembre, enfrente de la iglesia catedral. Es ilegal que tú prediques aquí. Y cuando le dijeron eso, él no paró de predicar porque había una ley, porque el hombre le dijo, no puedes predicar. Dios le decía, ve. So él iba y predicaba. Lo metían en la cárcel. Salía de la cárcel y Dios le volvió a decir, ve. ¿Por qué? Porque aquí hay una nación cuyas leyes no reflejan la moralidad y la justicia de Dios. Y lo que las naciones deben hacer es levantar la moralidad y la justicia de Dios. Entonces, cuando estas no hacen esto, nosotros como iglesia tenemos una decisión que tomar. En otras palabras, hermanos, la iglesia está puesta por Dios para mantener contable a los gobiernos de que sus leyes sean conforme a la moralidad y a la justicia de Dios. Aleluya. Gloria. So we can't avoid this collision, this clash. It's going to happen. So my father was thrown in jail several times because he was a missionary in Mexico, him and my mom, and he went to a plaza to preach, and he was told that he couldn't preach publicly. But God told him to go and preach. So he preached. So he would be thrown in jail for that. And then he would preach inside the jail. And then he would come out of jail, and God would tell him again, go preach at the plaza. So he would go preach at the plaza, right in front of the cathedral, the Catholic Church. So he did that. He did this for many, several times. So the issue becomes that here you have a nation, in this case Mexico, that in the 60s would not allow public preaching. But here you have a man of God that is being told by God, go preach. So this nation is not reflecting the morality and the justice of God in upholding God's word. So what happens is that the church is set up by God to keep the superior or the higher powers accountable to God's word. And the church is to raise up its voice and tell the nations of the world, the governments of the world, what you're doing is wrong, these laws are wrong, and they do not conform to the morality and justice of God. Glory. Hallelujah. Now listen. You can remain neutral all you want. But when COVID came, I couldn't remain neutral. I had a decision to make. I
was either going to obey the government and obey those laws, or obey God that was telling me, don't close. Do you understand? Amen. We didn't close. I did have the police show up on 2 separate occasions. They actually showed up at my birthday because somebody called and said that we were having a birthday thing at the church. And I just told everybody, you know what, just sit 6 feet apart. We'll sit on my families and we'll be okay. And the police showed up and they said somebody called because they saw a bunch of cars here and what's going on. And I said, well, I'm the pastor and it's my birthday and we're celebrating, you know. And we're not, well, you know, you can. I said, I understand. I said, but it's my birthday. So we talked to them and, you know, well, you know, just stay apart and all that. I said, yeah, fine, thank you. So, you know, we did. So your neutrality will come to an end. Come on. Yeah. Sir. Yes, sir. So su neutralidad va a llegar a un fin. Ya no va a poderse mantener neutral. Usted va a tener que tomar una decisión. La va a tener que tomar. Porque vienen leyes que lo van a provocar a usted. Y usted va a tener que tomar una decisión. Si obedece o desobedece, porque usted va a sostener la moralidad y la justicia de Dios, o se va a alinear a leyes que van en contra de la palabra de Dios. Hasta este punto nosotros no hemos tenido que batallar mucho con eso, ¿me explico? Repito, COVID fue un ensayo. COVID fue un ensayo. Y déjame le digo, muchos no pasaron la prueba. Incluso porque muchas iglesias cerraron durante COVID, muchos cristianos ya no regresaron a la iglesia, aun cuando las abrieron otra vez. Y ahorita están batallando hasta este día muchas iglesias por recuperar los números, porque muchos mejor ya se quedaron afuera. Ahora yo digo, si no se arrepienten, que se queden afuera. No los necesitamos. Honestamente, necesitan arrepentirse. Porque hermanos, COVID demostró la mentalidad y el compromiso de muchos. De muchos. Sí sucedió. So we saw this during COVID. People had to make a decision. What I told the congregation was this. I said, God is telling me not to close, so we're not going to close. You have a decision to make. If you feel you need to stay home, stay home. But we're going to be here. Even if it's just my wife and I. But we're going to be here. Right? Listen, everybody came. Amen. Yeah. Listen, nobody died of COVID. Amen. Not one. Hallelujah. Because God is going to be with you too. Yes. Right? Miracle. Es importante tener en cuenta que entonces que independientemente de la perspectiva política que un cristiano tenga, la Biblia proporciona una visión de cómo surgen los conflictos entre la política y la ley moral de Dios y muestra cómo los hijos de Dios llegan a encontrarse en situaciones donde son obligados a tener que confrontar y desobedecer las contradicciones sociales y las políticas de los gobiernos que desafían y se oponen a los valores morales de Dios para defenderlos. It's important to know that regardless of your political perspective,
the Bible provides insight into how the conflicts between politics and God's moral laws emerge, and how God's children find themselves in situations where they are compelled to confront and disobey the societal contradictions and political policies of the governments that challenge and oppose God's moral laws in order to defend them. So, una de las cosas que Romanos 13, ahí donde leímos 1 al 7, nos revela es que Dios tiene establecido una relación entre las autoridades superiores que gobiernan en la tierra y la iglesia de Cristo. Al crear esta relación, creó el potencial de conflicto entre ellas, porque la relación está diseñada a mantenerse contables la una a la otra de guardar la ley moral de Dios y su justicia. Una pareja cuando se casa, ¿verdad? Se casan porque se aman, se casa porque dice, esta es la persona con la que me quiero hacer viejito, me quiero hacer viejita, hasta que la muerte nos separe. Pero es una relación que Dios hace y la diseñó a que se mantuvieran también contables a ese pacto el uno al otro. Que si uno viola ese pacto, el otro lo va a mantener contable. Así nosotros, la iglesia, con los gobiernos de la tierra, ellos nos mantienen contables a nosotros en ciertos aspectos que también son morales, y la iglesia mantiene a los gobiernos de la tierra también contables de que sus leyes reflejen la moralidad y la justicia de Dios. Solo podemos separar nuestra relación de lo que llamamos la política. Somos parte de ella y somos llamados a mantenerla contable. So one of the things that Romans 13, 1 and 7 reveals to us is that God established a relationship between the superior authorities or higher powers who rule on earth and Christ's church. In creating this relationship, God created the potential for conflict between them because the relationship is designed to keep each other accountable for keeping God's moral law and His justice. It's like when a couple gets married. They get married because, they say, I love you, and I love you too, and I love you more, and I love you twice, and all that. And I want to spend the rest of my life with you. I want to grow old with you till death separates us. But the relationship which is established by God is also designed to keep each other accountable to the marriage covenant that they made to each other. So yes, I love you. Yes, I want to grow old with you. I will be with you in sickness and in health and in poverty and in wealth, through the good and through the bad. But I'm also going to hold you accountable if you violate the marriage covenant. So it's the same with this relationship we have with the governments of the world. We are to keep them accountable to God's word. And then they keep us also accountable in things that, a church should not do illegally, and even in things of a moral nature. Aunque algunos cristianos consideran que este conflicto es de naturaleza política y por eso tratan de evitar o evadir la política, en realidad este conflicto surge por cuestiones morales. Este conflicto surge por cuestiones morales, no políticas necesariamente. Por ejemplo, como cuando la esfera política trata de redefinir el matrimonio, cuando trata de redefinir quién es y quién no es un hombre o una mujer, y cuando trata de tomar control
de cuándo empieza la vida de un bebé. Estos conflictos surgen no porque se trate de políticas, sino porque son cuestiones morales de la palabra de Dios. ¿Sí? Although some Christians consider this conflict as political in nature when there is a clash, it actually arises over moral issues. For example, like when the political sphere tries to redefine marriage, tries to redefine who is and who is not a man or a woman, and when it tries to take control and define when the life of a baby begins. So when they enact laws that try to redefine these things that go against God's word, then that's when a collision, that's when the clash takes place. But it's not political in nature. It happens because it has to do with a moral issue that comes against God's word. That's why they happen. So es a esta clase de políticas que la iglesia debe oponerse y buscar afectar cambio en las leyes de las naciones, sosteniendo la verdad y los valores de la palabra de Dios, para mantener a los gobiernos de la tierra contables a la justicia y a la moral de Dios. So the church therefore must oppose and seek to affect change in the policies of nations by upholding the truth and values of God's word to keep the governments of the earth accountable to God's justice and morals. So el enfoque de esta enseñanza no es invitar a lo que comúnmente llaman activismo político social. Eso no es, yo no estoy diciendo eso, no estoy hablando de esto. Más bien, el enfoque es señalar que independientemente de la afiliación o perspectiva política que un cristiano tenga, inherentemente esta es una relación con los gobiernos en el mundo. Está en una relación con los gobiernos en el mundo. ¿Cuántos aquí pagan sus impuestos? Levante la mano. ¿Ustedes no lo pagan? Levante la mano. ¿Por qué los pagan? Porque el gobierno dice, ¿verdad? Hay que pagarlos. Entonces, no nos levantamos en armas, no decimos, etcétera. De hecho, ahí mismo en Romanos dice, págale honra al que honra merece y paga tributo, taxes, al que debes pagarle los tributos. Todo dentro de algo moral, todo dentro de algo justo, ¿verdad? Por eso lo hacemos. O sea, entonces no podemos escaparnos, inherentemente tenemos una relación. Pero por defecto de esta relación, inevitablemente, el que se adhiere a la verdad de Cristo entrará en conflicto tarde que temprano con las políticas de las naciones debido a la inmoralidad e injusticia de las leyes. Y eso es lo que viene, eso es lo que se va a aproximar aún de una manera aún más pronunciada, una marcada, más fuerte. The objective of this teaching is not to invite to what is commonly referred to as political or social activism. That is one thing that I am not saying. I am not teaching that. Now, it doesn't mean you can. I'm just saying that is not the focus of this teaching. Rather, this teaching aims to highlight that regardless of a Christian's political affiliation or perspective, they are inherently engaged in a relationship with the governments in the world. And by default of this relationship, those who adhere to the truth of Christ will inevitably come into conflict with the policies of the nations, particularly because of the immorality and injustice of the laws. It will happen. Sooner or later, it will happen. A clash will take place. Esto es lo que los paradigmas proféticos nos advierten, que estos conflictos se han de repetir a través de las generaciones. ¿Cómo se ve uno de estos paradigmas proféticos? This is what the prophetic paradigms warn us about, that these conflicts will repeat themselves through the generations.
So what does one of these prophetic paradigms look like? So, antes de que le dé el ejemplo, y hay varios, pero me voy a enfocar en uno. Piensa en términos de que lo que va a suceder cuando ya hay un conflicto es de que usted va a ser sacado, movido de lo que usted puede considerar es su neutralidad. Va a ser sacado de ahí. So, as I give you what a prophetic paradigm looks like, just think in terms that the idea, and this is what God speaks to us in His Word, is that you will be taken out of what you consider to be, up to this point, a neutrality as far as politics is concerned. You will be taken out of that neutrality. You will have to make a decision. That is exactly what's coming. Usted ya conoce la historia del profeta Daniel. Este es un paradigma profético. El profeta Daniel, si sabe la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ese es otro paradigma profético. El profeta Daniel, siervo de Dios, entra en conflicto con un edicto o ley que el rey Darío puso en efecto. El edicto decía que en un espacio de 30 días nadie le podía pedir a ningún hombre ni a ningún dios nada más que solamente al rey. Para Daniel implicaba que ella no podía orar y su relación con Dios quedaría cancelada por 30 días. En efecto, en esencia, lo que uno también aquí puede ver es que entonces el rey, en cuanto a la perspectiva de Daniel, estaría tomando el lugar de Dios. Porque está diciendo, tú no le puedes pedir a ningún hombre, no le puedes pedir a ningún Dios, solamente a mí. Por un edicto, por una ley, el rey se está poniendo por encima de todo. The prophet Daniel, God's servant, comes into conflict against an edict or a law that King Darius signed into effect. The edict said that for a space of 30 days, no one could ask any man or God for anything except the king. For Daniel, it meant that he could no longer pray, and his relationship with God would be terminated for at least 30 days. So, in essence, what you can see also here is that the king is trying to take God's place. Because he's saying, you cannot ask a man, another human being, for anything. Nor can you ask another God for anything. Only me, the king. Daniel se encuentra entonces en medio de una provocación. Así nos vamos a encontrar nosotros. En medio de una provocación en contra de las leyes de Dios, ante la cual como hombre de Dios no puede permanecer neutral. No puede. Por ejemplo, si obedece el edicto porque se convirtió en la ley de la tierra, Daniel violaría la inspiración escrita del Espíritu Santo en el Salmo 55, 16, 7, que dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto Él lo hubiera parado por 30 días, iba a desobedecer esta palabra. Entonces la razón que Daniel desobedece el edicto político es porque entra en conflicto con la palabra de Dios. So Daniel finds himself in the middle of a provocation against God's laws, to which, as a man of God, he cannot remain neutral. For example, if he obeys the edict because it became the law of the land, he would violate the inspired writing of the Holy Spirit in Psalm 55, 16 and 17 that says, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon, I will pray 3 times a day. And cry aloud, and he shall hear my voice.
The reason Daniel disobeys the political edict is because it conflicts with God's word. And he is a representative of God on earth. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Amén. Entonces, si nosotros nos apegamos a una ley que dice que no podemos orar o no nos podemos reunir como iglesia, porque eso es lo que están deteniendo, que nos reunamos como iglesia de Cristo, tenemos que salir de esa neutralidad. No nos podemos mantener neutrales, simplemente no. Tenemos que obedecer lo que Dios nos diga. Entonces, Daniel, y esto es como debe pensar un hijo de Dios, Daniel no está involucrado en desobedecer una política con la cual tiene simplemente un punto de vista diferente, o porque es un activista con una agenda en particular. No, Daniel está confrontando y resistiendo con su vida una inmoralidad en contra de la palabra de Dios, presentada en la forma de una ley terrenal. Daniel is not involved in disobeying a policy with which he just simply has a different point of view, or because he's an activist with a particular agenda. That's not what he's doing. Daniel is confronting and resisting with his life an immorality against the Word of God presented in the form of an earthly law. So again, once this happens, you will not be able to remain neutral. If you're a representative of God and if you believe in God's Word. Si usted es un embajador de Cristo y lo cree, y usted sabe que es un representante de Dios en la tierra, usted no puede permanecerse neutral ante una ley inmoral o ante una injusticia que algún gobierno, ¿verdad?, trate de hacer. Amen. So, esto es como se ve un paradigma profético de un choque entre las políticas de los gobernantes de la tierra y los siervos de Dios que sostienen y viven su palabra. Este paradigma lo vemos repetido en las vidas del profeta Elías, Jeremías, la vida de Esther, la vida de Pablo y el apóstol Juan, entre otros. So this is a prophetic paradigm of a clash between the policies of the rulers of the earth and the servants of God who uphold and live His word. This is what it looks like. So we see this paradigm repeated in the lives of the prophet Elijah, Jeremiah, Esther, Paul, and the apostle John, among other men and women of God. Cuando trataron de detener a los apóstoles en el Nuevo Testamento de predicar en el nombre de Jesús, el apóstol Pedro contestó: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. When they tried in the New Testament to stop the apostles from preaching in the name of Christ, the apostle Peter replied, I read it from the CSB, whether it's right in the sight of God for us to listen to you rather than to God, you decide, for we are unable to stop speaking about what we have seen and heard. La iglesia puede tratar de permanecer neutral ante lo que cree es la política del mundo, pero lo que el paradigma profético nos revela es que el estado corrupto de los gobiernos de la tierra inevitablemente provocará al Hijo de Dios a una confrontación, y participar de las políticas de la tierra no se va a poder evitar. Vamos a tener que salir de una neutralidad que estemos practicando. So the church may try to remain neutral in the face of what it believes to be the politics of the world. But what the prophetic paradigm reveals to us is that the corrupt state of the earth's governments will inevitably provoke the child of God into confrontation, and participating in the politics of the earth will no longer, or can no longer be avoided. You will have to come out of that neutrality and align
with whichever side. Listen, you have to be willing to go to jail if necessary. The prophet Daniel was thrown into a pit where lions were in there. But he didn't back down. Amen. He didn't refuse to obey God. And that's what happens when you can no longer remain neutral. You have to make a decision. Con esto termino. La creciente situación de los problemas sociales en el mundo, escuche, es una clara indicación que se aproxima a una colisión inevitable entre estos problemas inmorales y los principios del cristianismo. Al rato quizás va a ser normal que cuando se junten las iglesias, afuera va a haber toda clase de protestas, de gente que se opone a la verdad de Dios. Van a tratar de interrumpir que entren las familias a las iglesias. Esta colisión va a tomar lugar y todos van a tener que salir de su neutralidad. Van a tener que tomar una decisión. The increasing prevalence of social problems is a clear indication that an inevitable collision between these immoral issues and the principles of Christianity is approaching. It's going to happen. They're going to be very difficult to avoid. Entonces, a pesar de lo que pensemos nosotros los cristianos sobre la política, se puede observar que seremos jalados inevitablemente, como el profeta Daniel, dentro de un conflicto social y político. Regardless of what we Christians think about politics, we can see that we will inevitably be pulled into, like the prophet Daniel, a social and political conflict. Habrá conflictos y conversaciones que tendremos que tener, desde conversaciones familiares, en el trabajo, en la escuela, en la calle, hasta dentro de los edificios del gobierno, para confrontar esta inmoralidad. There will be conflicts and conversations that we will need to have, from family conversations, at work, at school, in the street, to inside government buildings, to confront this immorality. Again, we will not be able to remain neutral anymore. Ya no vamos a poder mantenernos neutrales. Vamos a ser llamados a sostener la verdad de Dios y su justicia. Vendrá el día, y este es nada más un ejemplo que estoy dando. Vendrá el día, hay más, donde será la ley en todo el mundo que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y esta será una ley ante la cual la iglesia de Cristo no podrá permanecer neutral. Incluso muchos seguidores de Cristo morirán por desobedecer esta ley inmunda. Van a dar su vida por ello. Mire, otra vez, usted no puede ser neutral. Usted no puede decir, bueno, yo no la voy a tomar, pero no voy a decir nada. No voy a levantar la voz, no me voy a involucrar, no me voy a meter. ¿Alguien la quiere tomar? Que la tomen. Sí sabe que esa neutralidad sería una inmoralidad de su parte. Usted tiene que levantar la voz, usted tiene que advertir a la gente que esté pensando marcarse de que se están condenando ya al infierno, si eso es lo que hacen. Y aunque lo rechacen, aunque lo ataquen, aunque vengan en contra de usted no se puede quedar callado. Esa neutralidad ya no va a poder existir. Usted va a tener que levantar la voz porque es lo que la iglesia debe hacer. So the day will come when it will be the law in all the world that no one can buy or sell unless they have the mark of the beast. And this will be a law before which the Church of Christ will not be able to remain neutral. As a matter of fact, many followers of Christ will even die for disobeying this evil law. And you can't stay silent. You can't stay quiet. The church is called to raise up the voice and to rebuke the works of darkness.
And to be able to say, if he's there and point at him, that's the Antichrist, that's the false prophet, that's the beast, don't take the mark. You're condemning yourself to hell for eternity. Don't take the mark. And you have to speak up. You just can't stay silent. Entonces, independientemente de la afiliación o perspectiva política que un cristiano tenga, inherentemente están en relación con los gobiernos en el mundo, y por defecto de esta relación, el que se adhiere a la verdad de Cristo entrará en conflicto con las políticas de las naciones debido a la inmoralidad e injusticia de las leyes. Independent of a Christian's political affiliation or perspective, they are inherently engaged in a relationship with the governments in the world. And by default of this relationship, those who adhere to the truth of Christ will inevitably come into conflict with the politics of the nations, particularly because of the immorality and injustice of the laws. Los paradigmas proféticos que tenemos empezando desde el Antiguo Testamento nos dicen que estas colisiones se repiten a través de las generaciones de los hijos de Dios, y debemos ponerles atención y creerlos para estar preparados cuando ese tiempo nos toque a nosotros. Hay que estar preparado. La pastora ha estado enseñando recientemente: tenga su lámpara llena y tenga aceite extra. Esté preparado. Les repito, va a tener conversaciones que no ha querido tener, que ha evitado. No, yo no me meto en eso. No, ya no va a poder hacer eso. Va a ser de tal manera que se le van a poner en su cara, delante de usted, y le van a preguntar: ¿y tú qué crees de esto? ¿Tú qué piensas de esto? No se quede callado, no se puede quedar callado. Va a tener que salir de esa neutralidad. Va a suceder. The prophetic paradigms we have beginning from the Old Testament tell us that these collisions, these clashes, are repeated through the generation of God's children, and we must pay attention to them and believe them in order to be prepared when that time is now our time. Again, because we cannot remain neutral. It's going to be to the point where somebody will just come up to you and say, "What do you think about that?" Does everybody where you work know you're a Christian? Todos saben en tu trabajo que eres cristiano. Te van a buscar. Te van a buscar. Oye, tú eres una de esos aleluya, ¿va? Tú le contestas, aleluya. ¿Qué pasó? ¿Tú qué piensas de esto? ¿O tú eres de esos que así te van a confrontar? Ya no vas a poder permanecerte neutral. ¿Y sabes qué? Y si en ese momento te quedas callado, se van a burlar de ti. Te van a decir hasta lo que no te imaginas. So you'll be confronted. If they know you're a Christian, they're just going to come up to you and say, "Hey, are you one of those hallelujah people?" And then you respond, "Hallelujah. Yes, amen, I am. What's up? What do you think about this? Are you one of those that believe?" Etc. You can't stay silent. You're going to have to come out of that neutrality. Right? And speak the Word of God. And speak His justice. Speak His morality. You cannot stay silent. Those days are ending. They're finishing. The neutrality, you're going to have to come out of it. It's going to happen. It's coming. Regardless of how you vote or you think you vote, the representatives of God upon the earth have to come to the forefront, and they need to raise their voice and uphold God's laws, justice, and His morality. Amen? In Jesus' name. Amen.